Uno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Marco Espinazzi y venimos a hablar en esta tarde sobre un tema que ha adquirido especial relevancia en este tiempo, que es el habeas corpus y el COVID, tratando de aportar algunas herramientas de litigación. Agradecer al Colegio de Abogados de la provincia de Jujuy por generar este espacio de intercambio de ideas, contarles un poco cuál va a ser la metodología que vamos a usar. Como esto está grabado y después va a ser subido a la página de YouTube, yo les propongo que si en el transcurso de esta charla surge alguna inquietud, lo comentan, yo voy a estar conectado y podemos generar un intercambio con eso. Otra cosa que quería contarles es que vamos a hacer un pantallazo de las cuestiones más relevantes del habeas corpus. Lo vamos a pasar rápido para detenernos en lo que yo considero que son los temas más sensibles, siempre con la óptica de el habeas corpus y la pandemia. Sé que hay gente inscrita de otras provincias, por lo tanto la metodología que vamos a usar es analizar la ley nacional, es decir, la Constitución de la Nación, la ley 23098 que regula el procedimiento y también haciendo un paralelo con la provincia de Jujuy, que es el artículo 40 de nuestra Constitución provincial. Bien, como punto de partida, hace muy poquito tiempo charlaba con un magistrado de la provincia de Jujuy y él me decía que veía con preocupación que la justicia de Jujuy se estaba habeas corpuseando. Esta palabra que inventó el doctor a mí me dejó haciendo mucho ruido y mucha inquietud y me fui pensando, ¿y cuáles son las condiciones para que un instituto que es bastante excepcional, que es una medida bastante excepcional, se vuelva tan habitual en el marco de la pandemia? Bueno, creo que se han dado una serie de condiciones. Lo que Andes, la Fundación Andes, que se presentó como amicus curiae en un habeas corpus muy interesante que vamos a analizar en esta charla, llamó la tormenta perfecta. ¿Y a qué debemos esto? En primer lugar, de por sí tenemos una justicia colapsada. ¿Cuál es una de las tantas explicaciones que yo puedo encontrar para este colapso de la justicia? Bueno, en el año 2011 la provincia de Jujuy adoptó un sistema en el derecho penal, en el ámbito penal, de acusatorio adversarial. Se entró en vigencia un nuevo código procesal de corte acusatorio adversarial y se fortalecieron las áreas de investigación. Fiscalías de investigación, juzgados de control. Con el tiempo, hace poquito también se empezaron a poner en funcionamiento fiscalías especializadas y juzgados de especialidad. Se fue creciendo la base de investigación de los delitos, pero no así los tribunales de juicio. Entonces, hace 40 años que tenemos 3 tribunales de juicio, cada tribunal de juicio compuesto por 3 jueces, en total son 9, pero hay 4 vacantes, es decir, casi la mitad de los jueces del tribunal de juicio están vacantes. Lo que llevó a que ya con 3 que es insuficiente, con las vacantes genera un fenómeno gravísimo, y es que casi el 80% o más del 80% de las causas que llegan a juicio no son juzgadas, no llegan a ser juzgadas. ¿Por qué? Y porque los tribunales de juicio tienen una capacidad operativa limitada y están juzgando las causas que son por delitos graves, las que tienen connotación pública. Se le ha dado también mucha prioridad a aquellas que tienen que ver con violencia de género y aquellas que llegan con personas privadas de la libertad. Y acá es donde tenemos los grandes problemas. ¿Por qué? Porque llegan al límite del vencimiento de las prisiones preventivas. Entonces muchas veces vemos la desesperación de los jueces de encontrar una fecha para evitar que una persona que se le vence la prisión preventiva, donde debería ser liberada a los efectos, porque se le vence la prisión preventiva, no podemos poner sobre el imputado el colapso del sistema. Se le venció el plazo máximo de prisión preventiva y deberá esperar su juicio en libertad. Pero ocurre muchas veces que esto está bien, estamos hablando del principio de inocencia, las personas deben permanecer en libertad durante el proceso, salvo excepcionales causas, y muchas de estas causas tienen riesgos procesales muy concretos o tienen un mérito sustantivo muy alto, es decir, hay altísimas probabilidades de que en el juicio se llegue una condena, y una condena muy grave. Entonces, la justicia está contra el reloj, dándole prioridad a estas causas, el resto va prescribiendo. Esto, imagínenselo en un contexto de servicio de justicia reducido. Con el acaecimiento de la pandemia se empezaron a dictar sucesivas ferias judiciales extraordinarias. Si bien tuvimos algunas ventanas donde pudieron de nuevo implementarse las audiencias y se hicieron algunos debates, lo cierto es que la mayor parte del tiempo se hizo un paréntesis y
no se realizaron los juicios. Entonces, este es uno de los condimentos para que empiece a darse como una posibilidad real de implementar esta herramienta, de usar esta herramienta por parte de las defensas. Otro condimento, exceso de las detenciones cautelares. Esto es una realidad previa a la pandemia y que la pandemia se agudizó con otro problema combinado que es la sobrepoblación carcelaria. ¿Qué pasa? El servicio penitenciario colapsado tomó medidas, aplicó un montón de protocolos, cerró el penal, no ingresa, no sale nadie, se capacitó mucho al personal, se asignaron nuevos médicos, se armó una sala específica para enfermos, pero de todos modos lo que pasó es que como no cambiaron las prácticas, se siguió deteniendo en forma excesiva las detenciones cautelares. ¿Dónde va a parar esa gente? A la comisaría. Y las comisarías tienen una situación grave. El promedio de personas por metro cuadrado es, en algunos casos, de una persona por metro cuadrado y a veces menos. Entonces, esto claramente es un agravamiento de las condiciones de detención. Además, muchas de las personas privadas de libertad son personas con patología de riesgo. Y todas las recomendaciones de organismos internacionales, Organización Mundial de la Salud, Corte Interamericana de Derechos Humanos, las comunicaciones o las resoluciones de la Cámara de Casación Penal de la Nación, todas estaban dando consejos de decir que estas personas con patología de riesgo deben ser reubicadas en lugares donde no se les ponga tanto, con todo un razonamiento que lo vamos a ver más adelante, pero que generó que también se generen la vía para implementar esto fueron en gran parte los habeas corpus. Bien, siguiente filmina. Rápidamente vamos a pasar por esto, el marco normativo. No debemos olvidar que en el año 1994 se reforma la Constitución Nacional, se agrega, y con el 75 inciso 22 se agranda el bloque de legalidad, se incorporan los pactos de manera operativa, los pactos sobre derechos humanos. Acá hay una serie de pactos que yo los tengo acá, el PowerPoint te lo pongo a disposición, pero que todos estos pactos tienen normas específicas para el habeas corpus. Obviamente, la Constitución Nacional, el artículo 43, la Ley 23098, que regula el procedimiento de habeas corpus de nación, y a nivel provincial la Constitución, el artículo 40, que tiene una regulación bastante específica, por eso no hay una ley posterior que regule el procedimiento. Siguiente. También vamos a pasar rápido a esto. Hay una discusión preexistente. ¿Qué es el habeas corpus? ¿Una garantía? ¿Es un recurso? ¿Una acción? Hoy creo que hay consenso, podemos concluir que es una acción. El habeas corpus es una acción. Contiene una pretensión autónoma, no se está revisando una resolución de un juez anterior. La Constitución provincial claramente delimita la autonomía de esta pretensión, lo cual hoy debemos decir que existe consenso en que es una acción. Siguiente. ¿Qué vamos a analizar? Vamos a analizar un pantallazo de todo esto. El habeas corpus clásico, el preventivo, el restringido, correctivo y colectivo. Nos vamos a detener en el preventivo, en el correctivo y en el colectivo con estas modalidades que son las que se están presentando básicamente en época de pandemia. ¿Qué es el habeas corpus clásico? Siguiente. ¿Qué es el habeas corpus clásico? Bueno, el habeas corpus clásico es aquel que procede contra detenciones o arrestos ilegales. Se producen por falta de causa legítima o razonable en la detención o porque la orden no parte de una autoridad pública o este es incompetente. Fundamento en la provincia de Jujuy, el artículo 40, el artículo 43 de la Constitución Nacional y el artículo 18 también, en la medida que dice que nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita por la autoridad competente. Además, como yo decía, tenemos las normas supranacionales. La legitimación, cualquier persona, el afectado o cualquier persona en su interés, quiero decir esto, la autoridad pública, son actos de autoridad pública, se excluye el acto de personas privadas porque hay otras normas que protegen cuando se afecte la libertad por otras personas, por particulares. Y cuando hablamos acá de detención y hablamos de arresto, lo estamos hablando en términos amplios. Debe entenderse que se habla de privación de libertad bajo cualquiera de las formas. Detención, arresto, prisión preventiva. Sigamos. Elementos para tener en cuenta, bueno, ¿qué es la arbitrariedad? La arbitrariedad es todo acto o proceder contrario a la ley o a la justicia, la razón de la ley dictada solo por la voluntad o el capricho. Esta es una definición de la teoría de la arbitrariedad, básicamente. Es un acto no fundamentado, un acto deficientemente fundamentado o equívocamente fundamentado. Quiero decir, el deficientemente fundamentado y el equívocamente fundamentado
muchas veces nos encontramos con que las órdenes de detención van un poco al límite de esta situación, pero bueno, ¿y cuándo es ilegal? Cuando es contrario al derecho, básicamente. Sigamos. El origen de la disposición, estamos hablando de cuando es sin orden emanada en legal forma por autoridad competente o por un juez incompetente. Vamos al caso, acá está la doctora Luz Gutiérrez, se pelea con la jueza de familia y bien la jueza de familia ordena una detención porque dice que cometió un delito, no tiene competencia. Cualquier otra autoridad que no tenga competencia para disponer un arresto ilegal. Antes de pasar al restringido, se me ocurrió un ejemplo de algo que lo vengo charlando hace rato con varios colegas, que pasa todos los fines de semana en la provincia de Jujuy. El arresto, como instituto en el Código Procesal, puede durar 24 horas. En esas 24 horas la policía realiza la medida investigativa, a ver si tiene antecedentes, si pesa sobre esta persona órdenes de detención, y si quiere prolongar la privación de la libertad, el fiscal tiene que requerírselo al juez y el juez una orden escrita a decirlo. ¿Con qué nos encontramos cuando llegamos a la comisaría? Vamos a un ejemplo. Tu cliente sale a bailar el viernes a la noche, 6 de la mañana del sábado detenido, arrestado. Llega el domingo a las 6 de la mañana, a las 8 te está llamando la familia diciendo, che, pasaron las 24 horas y mi cliente no salió. Ahí nos levantamos un domingo a la mañana, nos vamos a la comisaría y te dicen, no, doctor, yo tengo 24 horas por averiguación de antecedentes y 24 horas por el Código Procesal. Como si fuera que esta normativa se pudieran ir aplicando sucesivamente. Bueno, si se mencionan las 24 horas estamos en condiciones de presentar un habeas corpus. La verdad es que no se presenta porque hasta que uno lo presenta, fija la audiencia, ya llegó el lunes y si no llegó la orden de detención en el transcurso del domingo llega, y la realidad es que muchas veces lamentablemente se juega con estos tiempos y las personas están arrestadas por más de 24 horas. Habeas corpus restringido. El habeas corpus restringido, a ver, vamos un poquito para atrás, algo que no dije. ¿Cuál es el bien jurídico? El bien jurídico es la libertad, bajo cualquiera de sus formas, cualquier forma de afectar la libertad de la persona. Entonces, cuando detenemos ilegalmente a una persona en el habeas corpus clásico, se priva de la libertad de una persona. El restringido no llega a haber una privación de libertad, son afectaciones parciales. A ver, son hostigamientos, seguimientos, vigilancia. Yo pongo el ejemplo, como todos mis ejemplos que tratan de ser un poco domésticos, el policía de la esquina se pelea conmigo, me tiene bronca, me persigue, me acosa sin privar de mi libertad, me doy vuelta, lo tengo atrás, va y le toca la puerta, me toca la puerta todos los días, a ver qué hago. Entonces, ese tipo de hostigamientos que no llegan a ser una privación de la libertad, y atrás no hay una investigación fiscal, no hay un fiscal, un juez que está diciendo detengan, no hay un fiscal ordenando medidas tendientes a investigar si se cometió un delito, no hay nada, es un hostigamiento, es ilegal, no debe por qué hacerlo. ¿A qué efecto se presenta un habeas corpus? Los efectos de que cese esta acción. Un antecedente interesante que lo van a encontrar en cualquier libro que toque el habeas corpus y que hable del restringido es el Solari Irigoyen. Antes de decir esto, no encontré antecedentes en la provincia de Jujuy. Alguna vez estuvimos a punto de presentar alguno y evolucionó la situación y no lo llevamos a presentar, sobre todo con el tema de este tipo de hostigamientos, pero la verdad que no encontré antecedentes en la provincia de Jujuy. El caso Solari Irigoyen era un caso que la Corte Suprema resolvió. ¿Qué ocurría con Solari Irigoyen? Él se abandona el país porque pesaba sobre él una orden de detención en el marco de un estado de sitio. Lo que hace la Corte es decir, bueno, se presenta con un habeas corpus, Solari Irigoyen pretendiendo volver al país, y ante el grave riesgo de que sea detenido, y dice la Corte que si bien no estaba privado de su libertad, esta situación generaba una restricción, el hecho de no poder volver a su país generaba una restricción. Se aboca al estudio de la causa, declara inválido el decreto 1878 del año 76, que es el decreto mediante el cual lo detiene, que es la normativa que respalda esta orden de detención, y hace lugar al habeas corpus. Sigamos. Habeas corpus preventivo. Acá vamos a empezar a bajar un poco el ritmo, que yo venía bastante acelerado, de hecho yo soy acelerado, pero bueno, acá voy a tratar de ir un poco más fino, porque acá sí se puede presentar en marco de la pandemia, porque no nos olvidemos que siempre el objetivo
de todas las recomendaciones que hay en la prevención. Bueno, pero ¿por qué decimos que es un habeas corpus preventivo? ¿Qué es el habeas corpus preventivo? El habeas corpus preventivo es cuando no hay una privación de libertad, pero es inminente. Hay un grave riesgo. Hay indicios fuertes de que esta persona va a ser detenida en forma ilegítima. Entonces, lo que ocurre después es que hay que determinar cuándo estamos hablando de que es inminente. ¿Qué entendemos por inminencia? Bueno, ahí empezó un desarrollo jurisprudencial. El primero es Cafasi. ¿Qué pasaba con Cafasi? Cafasi es una persona que empezó a sufrir este tipo de acciones que él interpretó que había una amenaza actual grave de que se fuera detenido. Se lo interrogaba a su portero, se decía que había una investigación de droga, entonces presentó Cafasi, pidió un habeas corpus, esto lo termina resolviendo la Corte delimita el alcance de los términos. Siguiente. También ocurre en la justicia provincial, encontré si hay alguien de Tucumán viendo esto, el antecedente Calvetti, ahí la Corte Suprema de Tucumán lo que hizo fue delimitar el concepto de grave amenaza. Básicamente lo que tenemos que entender es que la amenaza de una detención es algo que debe ser comprobable objetivamente. No hace referencia a meras presunciones de una persona que diga, bueno, creo que me van a detener. Tiene que haber elementos suficientes para detener que la posibilidad de que se prive de la libertad de una persona es alta. Ahora, siguiente. Pasemos porque el antecedente Cafasi está medio repetido. En la provincia de Jujuy encontré este antecedente, es un antecedente medio reciente. ¿Qué ocurría en este caso? El antecedente, que lo busca un habeas corpus, el JJ 171 del año 17. ¿Qué ocurrió en esto? Acá había una agrupación política que se reunía en una casa, tiene una reunión y cuando sale de la reunión es interceptada por la policía y la policía le dice, lo que sostienen ellos es que fue muy violenta, que le exhiben armas de grande calibre, piden su documentación, los tratan mal y se van. Entonces presentan los integrantes de esta agrupación y dicen, señores jueces, yo creo que hay una inminencia de una detención. Pero ¿dónde está lo curioso de este caso? Y es que cuando el juez pide el libro de novedades, en el libro de novedades había no una investigación fiscal, no había un juez que lo estaba investigando, sino una orden del jefe de ahí que decía que había que seguir a esta agrupación porque estaban pegando carteles, una cosa así. Entonces claramente se determinó que había un peligro inminente de que de alguna forma se les restrinja o se les prive la libertad a estas personas con los elementos recolectados en esta causa. Se hizo lugar este habeas corpus preventivo. Sigamos. Ahora, vamos a tratar de llevarlo esto a la práctica. Porque ustedes dicen, bueno, yo creo que me van a detener porque yo le pegué un tiro a mi vecino, entonces seguro me van a detener. Habeas corpus. No, muchachos, ¿cuál es el límite? A ver, cuando viene un fiscal y le llega la noticia criminis, es decir, llega a su conocimiento de la posible comisión de un delito, ordena acto investigativo, ¿no? A veces no detiene o no imputa automáticamente a la persona sindicada. Empieza a realizar una serie de actos investigativos. Y esos actos investigativos son legítimos. Y no implican que va a proceder un habeas corpus, porque un fiscal está investigando si hay méritos para promover acción penal contra una persona. Sino de alguna forma estamos condicionando a la actuación fiscal y no es lo que quiso la ley ni lo que quiso la Constitución. La primera pregunta importante a responder es, ¿existe una investigación formal? Bueno, hay posturas al respecto. Una postura amplia dice que el habeas corpus procede. ¿A qué efectos procede? Al efecto de que se devele si existe algo en su contra o no y cesen estos actos. La postura más restringida dice que si hay una investigación fiscal no procede el habeas corpus, no es la vía, que se tendrá que presentar ante el fiscal y pedir su debida participación y si el fiscal se lo niega, oponerse ante el juez de control o garantías de acuerdo al lugar. Esto nos lleva a una definición que ha generado un gran desarrollo, sobre todo en la provincia de Jujuy, que es la participación temprana de la víctima. Cuando hablamos de participación temprana, cuando la persona no se le ha promovido la acción penal, no está formalmente imputado, pero está directamente sindicado, y esta persona pretende tener participación. Bueno, la justicia
En el ámbito de la justicia federal existen normas que le dan la posibilidad de tener participación temprana al sindicato, pero guarda que el artículo 230 le da la facultad al fiscal de decir, no, yo voy a develar la investigación al momento de la formalización. En el ámbito de la justicia federal, Código Procesal Penal Federal, debemos recordar que tenemos un sistema de juicio, de proceso por audiencias, obviamente de corte acusatorio, súper informal, al cual yo adhiero en un 100%, pero está resuelta la situación en la misma norma. Pero en la provincia de Jujuy tenemos otra situación, siguiente. Y va en torno a la interpretación que damos al artículo 112 del Código Procesal Penal. El artículo 112 yo lo voy a leer y ustedes verán que voy a poner énfasis en algunos puntos de este artículo. Se considerará imputado a toda persona que en cualquier acto o procedimiento se lo indique o detenga como autor o partícipe de la comisión de un delito. Los derechos que el Código le asigna, todos los derechos que el Código le asigna, por ejemplo, el controlar la prueba, al imputado podrá hacerlo valer cualquier persona que sea detenida o indicada de cualquier forma como partícipe del hecho delictuoso. Y acá está la palabra que genera confusión e interpretaciones. Desde el primer momento en que de la persecución penal es dirigida en su contra. Entonces, ¿qué se interpretó? Que esto que es la persecución penal dirigida en su contra es cuando formalmente el fiscal promueve acción penal y ahí es formalmente dirigida en su contra. Yo no participo de esta interpretación. Yo sostengo que el código es claro en decir que desde el momento que está sindicada esta persona y toma conocimiento de que hay actos investigativos puede pedir la participación. Claramente puede haber actos reservados en alguna instancia del proceso a los efectos de la efectividad de la acción de la investigación, pero en general tenemos casos donde se produce una serie innumerable de testimoniales, por ejemplo, sin la control de parte, donde la persona está perfectamente individualizada y el imputo tiene derecho a controlar esa producción probatoria. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en el antecedente 148.965 del año 2016, se interpuso esto. ¿Y qué se resolvió la justicia? Que no le corresponde. Tuvo una interpretación muy formalista y dijo que no. Llega al Superior Tribunal de Justicia la causa, en realidad no es esta causa, otra, y el Superior Tribunal de Justicia dijo que no corresponde. Es decir, la justicia provincial dijo, usted puede participar y controlar la prueba reciente de la promoción de la acción penal. Pero el voto en disidencia de la doctora Delante Falcone es, desde mi punto de vista, es una pieza jurídica genial. Es largo de leer, pero básicamente con citas. Por ejemplo, el maestro Mayer dice que las garantías constitucionales se disparan desde el primer momento que una investigación es dirigida en su contra, y esto es desde la mera sindicación. Cuando hay una persona que está claramente individualizada y los actos investigativos van direccionados a una determinada persona, esta persona tiene el derecho de controlar. Este es un voto en disidencia, es largo para leerlo ahora. De todos modos, insisto, el material va a estar a disposición de ustedes y cualquier consulta también. Pero me pareció súper interesante esto. Siguiente, correctivo. Bueno, entramos en el habeas corpus correctivo. ¿Qué es el habeas corpus correctivo? Es con personas que ya están privadas de la libertad, pero que las condiciones en las que están se pueden ser tratados como, pueden ser entendidas como trato inhumano, cruel, es decir, hay un agravamiento en las condiciones de detención. El habeas corpus se interpone a los efectos de que cesen esas condiciones agravantes de la detención o privación de la libertad de la persona. Está regulado en el artículo 43 de la Constitución Nacional, en el 18, tiene fundamento en la parte que habla de que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella. La ley 23.092 lo trata, también reconoce el habeas corpus correctivo en el artículo 3.2, y la Constitución de la provincia de Jujuy no dice nada al respecto. ¿Esto quiere decir que no se aplique el habeas corpus correctivo en la provincia de Jujuy? No quiere decir eso. Sobre todo, discusión superada por la pacífica jurisprudencia local y además por el bloque de legalidad que hablaba hace rato. A partir del año 94, con la incorporación de estos pactos que tienen normas específicas sobre el habeas corpus correctivo, son operativos en forma automática en la legislación interna. La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 5.2,
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el 10.1, la Convención contra la Tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanos y degradantes en el 16.1 establece, y de esto se toma, y además de la Constitución Nacional, los habeas corpus que se plantean en la provincia de Jujuy. Bueno, básicamente estoy repitiendo el bloque de legalidad que acabo de mencionar. Siguiente. Bueno, ahora, a mí me parece sumamente importante la jurisprudencia que ha ido desarrollando la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque a estas definiciones, trato inhumano, condiciones agravantes, tormento físico y psicológico, le he ido dando un contenido, le he ido dando una definición. Yo voy a ir avanzando sobre estos puntos y estos conceptos que he ido recolectando de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que es mucha, voy a ir citando los antecedentes. Recomiendo para los que les interese la Corte Interamericana, hay un libro que se tomó un trabajo enorme de sistematización de fallos, que es justamente sobre los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Larsen. Bueno, ¿qué entendió la Corte por trato inhumano o cruel? Bueno, fue en el caso Caesar versus Trinidad y Tobago. En este entendió que todo acto es todo acto de omisión intencional, juzgado objetivamente, que es intencional y no accidental, que causa graves sufrimientos o daños mentales o físicos. Ya vamos a ver porque no solamente tiene que ver con los vejamientos físicos, ¿no? O constituye un serio ataque a la dignidad humana. Entonces, de aquí surgen tres elementos para que se configure la tortura. Uno, un acto intencional, no casual, claramente. Dos, severos sufrimientos físicos o mentales. Y el tercer acto es que se cometa con un fino propósito. Esto que decía que no se limita a tormento físico ha sido definido en Oaiza Tamayo versus Perú. En este antecedente interesante lo deja muy claro y dice lo siguiente. Aún en casos de ausencia de lesiones, los sufrimientos de plano físico o moral, acompañados de turbaciones psíquicas durante los interrogatorios, pueden ser considerados como tratos inhumanos. El carácter degradante se expresa en un sentimiento de miedo, ansia de inferioridad, con el fin de humillar, degradar y romper la resistencia físico-moral de la víctima. Cuando hablamos de víctima, estamos hablando también del imputado. Cuando se lo somete al interrogatorio, acá el imputado es víctima. Es decir, no todo vale a los efectos de obtener información en un proceso. Y claramente no se limita a los tormentos físicos las torturas. Otro concepto interesante que vamos a ver, este concepto que lo tome un habeas corpus de la provincia de Jujuy que hace un análisis interesante al respecto, es que el Estado es garante. Esto lo dice en Negra, Alegría y otro contra Perú. Básicamente, ¿qué es lo que está diciendo? A ver, vos no me podés, Estado, sos responsable. Si bien es un guardia del servicio penitenciario que causa un tormento, vos sos responsable. El Estado es garante de las condiciones de las personas que están privadas de libertad. Son personas que están bajo su custodia, bajo custodia del Estado, y es garante del Estado. No puede deslindarse el Estado. Y después hay una serie de ejemplos que recogí en distintos antecedentes. Lori Berenson contra Perú, en una sentencia del año 2004, Montenegro Aranguren contra Venezuela, del 2006, después tenemos Vera contra Ecuador, bueno, Montoya contra Argentina, que le interese casos de Argentina. En todo esto he ido definiendo algunas condiciones que a mí me interesa detenerme en algunas. Falta de luz y ventilación adecuada. Los invito a recorrer cualquier comisaría de la provincia de Jujuy. Sobrepoblación carcelaria por un alojamiento antigénico y restringido. Los invito a recorrer cualquier comisaría de la provincia de Jujuy. Falta de privacidad para necesidades básicas como el uso sanitario. Los invito, vayan, pasen. El uso de celdas de aislamiento, la falta de atención médica. Acá está diciendo que esto es un agravante de las condiciones de detención y esto es uno de las principales pretensiones en los habeas corpus en el marco de la pandemia. La falta de atención médica a las personas que tienen patologías de riesgo. Bueno, y acá hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la perspectiva de género. Las mujeres privadas de libertad tienen que ser revisadas por personal femenino.
hay que atender a la situación de las embarazadas y lactantes, sobre todo por el interés superior de los menores que hay en juego. Y también hace referencia a algunas especiales condiciones de vulnerabilidad que tienen los migrantes. Todo eso está receptado, son extractos de un montón de fallos de la Corte Interamericana, que a mí me interesa porque esto es una herramienta de trabajo esencial si ustedes quieren, si alguien quiere plantear un habeas corpus correctivo. Bueno, acá hay una guía en los fallos de la Corte que he ido diciendo esto, muchachos, no queda lugar a duda. Estos son actos que configuran un agravamiento de las condiciones de detención. Siguiente. Hay un nuevo habeas corpus correctivo que está creado por ley. La ley 26.695 incorpora a la ley 24.660, que es la ley de ejecución de la pena, el régimen de estímulo educativo. Básicamente lo que dice este artículo es: las personas tienen que tener acceso a la educación y si no se lo dan, puede pedirlo por la vía de habeas corpus, aún en forma colectiva. Es decir, ahora vamos a pasar a analizar el tema del colectivo. Hay un número indeterminado, pero determinable, de personas que tienen intereses homogéneos. Es decir, yo conozco el antecedente que estudié hace poco, es uno sobre un habeas corpus que se interpone a todos los privados de la libertad en un determinado servicio penitenciario que no tenían acceso a la educación extramuro. Bueno, se logró a través del habeas corpus que fue interpuesto en estos términos. Siguiente. Bien. En esta parte tenemos que tratar de entender cómo se unen los conceptos para llevar a los habeas corpus colectivos. El primer concepto, que después ya va a ver cómo lo empezamos a unir a los conceptos. El primer concepto es el de la tutela efectiva. ¿Qué es la tutela efectiva? Frente a la existencia de un derecho, surge el correlativo deber del Estado de garantizar ese derecho. ¿Sí? Ahora, con la reforma del año 94 se incorporan los pactos internacionales y el bloque de legalidad se amplía en forma considerable, y ya no solamente tenemos que hacer un análisis de legalidad y constitucionalidad, sino también de convencionalidad. Esto también lo plasma la opinión consultiva 11 del año 90 de la Corte Interamericana. Pero está diciendo que el amparo en general, el habeas corpus, en lo que es materia específicamente penal, son las vías más ágiles para tutelar los derechos garantizados. Siguiente. Entonces tenemos tutela efectiva, derecho correlativo deber de garantizarlo por parte del Estado, y el amparo para los derechos constitucionales, por ejemplo, ahora vamos a ver cómo empiezan a jugar, por ejemplo, con los derechos del consumidor y demás, pero en el ámbito penal, el habeas corpus, son las formas más rápidas de garantizar, sin perjuicio de la discusión que hay sobre las medidas autosatisfactivas en el derecho penal. Pero el habeas corpus se erige como la forma más ágil para garantizar esos derechos. Entonces tenemos esto, tutela efectiva. Ahora, el habeas corpus puede ser interpuesto, para entender cuál fue el razonamiento que llevó a reconocer los colectivos, puede ser interpuesto por cualquier persona, por la propia persona víctima de las privaciones de libertad, o cualquier persona a su favor. Es decir, no solo el titular del derecho es el que puede iniciar la vía. Entonces, empezamos a sumar los derechos de incidencia colectiva. El artículo 43 lo menciona y empieza a hablar del defensor del pueblo, las asociaciones que propendan los fines que puedan hacerlo. Por eso habla, por ejemplo, de los derechos del consumidor. Y entonces empezamos a ver cómo estos derechos, cómo se le da una interpretación amplia a este artículo 43. Porque el artículo 43, cuando habla de los derechos de incidencia colectiva, lo hace al principio y el habeas corpus hasta el final. Y se entiende que y la interpretación pro homine, la interpretación amplia que se le debe garantizar, porque no nos olvidemos que siempre debe estar a favor de ampliar los derechos, se entendió que también estos derechos de incidencia colectiva debían ser aplicados en materia penal. Y se explicó, ¿por qué? Porque la tutela efectiva, miren cómo vamos uniendo los conceptos, se erige como una forma de garantizar el principio pro homine, según el cual el intérprete ha de seleccionar y aplicar la norma que en cada caso resulte más favorable para la persona humana. ¿Qué más importante tiene que haber que obviamente la vida, pero la libertad? La libertad es un requisito de existencia de otras garantías incluso. Para la persona humana, decía, para su libertad y su derecho, cualquiera sea la fuente que la suministre, ya sea interna o internacional. Siguiente. Pues bien, el
el fallo paradigmático que reconoce el habeas corpus colectivo, bajo la modalidad colectiva en este caso, es el fallo Berbisky. Pero Berbisky, tampoco voy a profundizar demasiado en esto, pero Berbisky lo anteceden ya algunos fallos. En Mignone la Corte resolvió, se había interpuesto un amparo a favor de los privados de libertad que tenían derecho al sufragio. Fue medio tibia la Corte porque no ordenó, pero sí aconsejó. Luego tenemos el famoso caso Alavi. En Alavi, la Corte puntualmente habla de los derechos individuales homogéneos. Dice, en estos casos no hay un bien jurídico colectivo, ya que afectan derechos individuales enteramente divisibles. Sin embargo, hay un hecho único y continuo que provoca la lesión de todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea. Bueno, esta homogeneidad de situaciones particulares es la que fue gestando el antecedente Berbisky. ¿Qué ocurrió con Berbisky? Sigue. ¿Qué ocurrió con Berbisky? Berbisky, que era el presidente del CELS, presenta un habeas corpus a favor de todas las personas privadas de libertad en las comisarías de la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que busca es tratar también de evitar desgaste jurisdiccional, porque había un agravamiento de condiciones de las condiciones de detención de una persona, sí, pero de él y de todas las personas que estaban en ese establecimiento. ¿Era necesario iniciar individualmente tantos habeas corpus o se podía hacer una interpretación colectiva porque, si bien eran situaciones individuales, podían ser entendidas en forma homogénea? Bueno, este es el corazón del planteo de Berbisky. Entonces, se trata de derechos individuales homogéneos que, sin ser indivisibles, deben ser tratados en forma común. Es decir, lleva el antecedente Alavi a la justicia penal. Siguiente. En el caso de Berbisky, como decía, el CER interpuso ante el Tribunal de Casación de Buenos Aires un habeas corpus correctivo y colectivo para todas las personas privadas de libertad en su jurisdicción, en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, detenidas en establecimientos y penales que estaban sobrepoblados. Y empieza a hablar de todas estas condiciones que habíamos hablado antes de la Corte Interamericana. Falta de ventilación, higiene, luz, etc. No había dónde dormir. Bueno, todo esto alegaba Berbisky. Pero más allá de entrar a analizar si realmente existían estas condiciones agravantes, ¿qué es lo que ocurre? Siguiente. Ocurre que la Corte se declara incompetente. Perdón, la Cámara de Casación se declara incompetente. ¿Y qué es lo que dice? Y es lo que se venía sosteniendo en aquel momento histórico. Decía, no se puede sustraer a los jueces naturales de cada causa. Yo no me puedo abocar porque acá hay jueces que están entendiendo todas estas causas. Y le dice que no. Entonces se va a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema da la solución. ¿Qué dice la Corte Suprema? Pese a que la Constitución no menciona en forma expresa el habeas corpus como instrumento deducible también en forma colectiva, tratándose de pretensiones como la esgrimida por el recurrente, es lógico suponer que si se le reconoce tutela colectiva de los derechos citados en el párrafo segundo, con igual o mayor razón la Constitución otorga la misma herramienta para un bien jurídico de valor prioritario del que se ocupa en especial, no precisamente para reducirlo, sino para ampliarlo, no para acotar su tutela, sino para privilegiar, es decir, siempre pensando en el principio pro homine para ampliar. ¿Qué dice la Corte? Admite la vía, declara aplicable las normas mínimas de tratamiento de los recursos de las Naciones Unidas. Esta es una norma de cajón que entra cuando uno va a plantear los habeas corpus correctivos. Acá están las condiciones que deben tener las personas privadas de libertad y dispone que se remita a la Corte de la Provincia de Buenos Aires para que haga cesar la situación planteada. Al poco tiempo que sale Berbisky, acá hay un antecedente que es genial, que es el antecedente Berbisky. Perdón, el antecedente Juanita Moro. ¿Qué hace Juanita Moro? Sigue a Berbisky. El que tenga la oportunidad de leer el antecedente Juanita Moro es una pieza académica de excelencia. Es un fallo largo. Es que ustedes tengan un fin de semana largo y quieran cultivarse un poco, vayan a leer el Juanita Moro. Porque, ¿qué pasa con Juanita Moro? Se presenta esta fundación y pide que presente un habeas corpus correctivo a favor de todos los menores. Esto se lo presenta al juez de menores entonces, el doctor Camada, que era juez de menores en aquel momento, diciendo que las condiciones de detención no eran las correctas. Si bien sigue a Berbisky, ¿qué es lo que me interesó de este fallo a mí? ¿Por qué digo que es una pieza tan valiosa? Nosotros nos tenemos que ubicar en aquel momento histórico. Hoy nosotros damos por sentado que existe el habeas corpus correctivo colectivo. Acá recién salía Berbisky. Y acá el doctor Camada se tomó el trabajo de ir al hueso del instituto. Empezó a analizar la naturaleza jurídica de los derechos de incidencia colectiva,
de las cuestiones, del agravamiento de las condiciones de detención. Es decir, que académicamente, más allá de su valor jurisprudencial histórico, porque fue el primer habeas corpus colectivo correctivo de la provincia de Jujuy, tiene una profundidad de conceptos que es realmente para aprender. Por eso lo cito a Juanita Moro, allá en el tiempo. Y todos estos antecedentes siguientes los traigo para acá. Porque todo esto sirvió para llegar a qué es lo que pasa en la pandemia. Bueno, esto es algo que todos vemos venir. Acaeció la pandemia, se vinieron las ferias extraordinarias, había personas que eran sujetos de riesgo, estaban al venir. ¿Qué hizo la defensa pública? Siguiendo los antecedentes de muchas provincias, presentó un habeas corpus correctivo colectivo a favor de todos los privados de la libertad de la provincia de Jujuy que sean catalogados como sujetos de riesgo. ¿Qué sostenía la defensa pública en beneficio de todos los diputados? Que en estos casos los sujetos de riesgo que contraigan la enfermedad existen altas posibilidades que el desenlace sea la muerte. Es decir, nosotros tenemos un colectivo de personas privadas de la libertad, pero estas personas, si ingresa el virus, insisto en esto, siempre es una visión preventiva, se pueden contagiar, pero además se pueden morir. Es decir, yo me puedo contagiar, todos estamos expuestos a contagiarnos, pero las que son personas que tienen patología de riesgo, se pueden morir. Por eso es que las recomendaciones, no pensemos en los privados de la libertad, pensemos en cualquier ciudadano que le dice, mire, vos sos asmático, encerrate en tu casa, no vayas ni a hacer las compras, es lo que te dicen. Bueno, acá pasa lo mismo, había que preservar a estas personas. Y pide que se apliquen una medida alternativa de cumplimiento de la prisión, de la encarcelación, que en muchos casos es cautelar, porque el alto porcentaje que tenemos en la provincia de Jujuy son personas privadas de libertad sin condena. No pidió libertades, pidió que mientras dure la pandemia se dé una modalidad de cumplimiento que garantice su seguridad y su salud. ¿Qué pasó? Fue rechazado en primera instancia. No viene el caso analizar el razonamiento de primera instancia, pero sí vamos a analizar lo que hace la Cámara de Apelaciones, porque la Cámara de Apelaciones revoca el fallo de primera instancia y hace lugar al recurso. Y resolvió reenviar al juez de primera instancia e instó a los jueces del fuero penal a resolver prioritariamente los pedidos de aplicación de alternativas de encierro en establecimiento carcelario respecto a personas que se encuentran catalogadas como sujetos de riesgo. Vamos, siguiente. Y acá es lo interesante del fallo. Este fallo hay que leerlo y hay que saber interpretarlo. Lo que hace este fallo, para mí es un fallo muy valioso porque lo que hace es establecer estándares. Lo que hace es establecer criterios objetivos de razonabilidad. Tratar de que tengamos una justicia previsible. ¿Qué le dijo? Miren, señores jueces, porque este es un órgano revisor, si a ustedes les llega una causa que tenga todas estas características, porque va pasando por un montón de tamiz, y llega hasta el final, y se dan todas estas condiciones que yo le da, deben dar una alternativa de cumplimiento de la pena diferenciada, o de la prisión cautelar, ¿Qué es lo que dice este magistrado? Primero, como un concepto que a mí personalmente me resulta importante destacar, ¿cuál es el rol del magistrado en el habeas corpus? Volvemos a esto, en la provincia de Jujuy tenemos un procedimiento de corte acusatorio, el fiscal investiga, el juez no actúa de oficio, pero en el habeas corpus sí. El rol de un juez en el habeas corpus es un rol proactivo. No puede decir, mire, algo así había pasado acá, usted me dice que hay sobrepoblación carcelaria, pero lo alegó y no lo probó. No es que lo dé. Usted, juez, el habeas corpus, tiene que ir a constatar si existe una sobrepoblación carcelaria. Tenemos que ir a ver qué pasa en la comisaría, qué pasa en los penales. El rol de un magistrado en el habeas corpus es un rol activo, proactivo, y no está sujeto solamente a lo que proponen las partes del proceso. El Estado es garante. Ya lo habíamos hablado cuando hablamos de la resolución de la Corte, esto lo reitera. Y después hay un razonamiento que a mí me pareció genial. Hace un razonamiento de costos y beneficios. O sea, yo lo estoy traduciendo en términos más chabacanos, pero la realidad es que lo que dice, muchachos, pensemos un poco, ¿qué le sale más económico al Estado? Le sale garantizar las prisiones domiciliarias, por ejemplo, con una inversión en tobilleras, una inversión en encontrar la forma de controlar que estas personas cumplan efectivamente sus prisiones domiciliarias, o le sale más caro que esta gente se enferme. ¿A dónde va a parar toda esta gente? Al Servicio de Salud Pública, que en aquel momento ya decía que podría llegar a estar colapsado, cosa que pasó en la provincia de Jujuy, donde tenemos una gran cantidad de contagios, cosa que se repite en muchas provincias del país, y
puso al límite al servicio de salud. Entonces, si estas personas además se contagiaban, iban a ser usuarias de los bienes escasos, los respiradores, las camas de terapia intensiva. Entonces, al Estado le está saliendo más caro, más allá incluso de la responsabilidad que le pueden caber a los funcionarios. Porque te lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud, te lo dijo la Corte Interamericana, y vos no tomaste medidas, puede haber responsabilidades. Entonces, en este cálculo digo, che, entremos en razón que con este razonamiento es más beneficioso y menos costoso para el Estado garantizar un cumplimiento diferenciado ante la hipótesis de lo que puede llegar a pasar. Porque siempre tenemos que tener presente que las medidas son preventivas. No alcanza con decir, miren, tenemos los mejores médicos en el servicio penitenciario. Porque la estadística dice que las personas que mueren en un altísimo porcentaje son las que tienen patologías de base. ¿Cuáles son esas patologías? Las identifica mayores de 60 años, personas que tienen afecciones crónicas, cardíacas crónicas, pulmonar obstructiva, fibrosis quística, asma, asma, hipertensos, diabéticos, pacientes con insuficiencia renal. Es decir, todas estas personas que en caso de contraer la enfermedad tenían serios riesgos de contraer la enfermedad. Insta a que seamos muy restrictivos en las detenciones cautelares, cosa que no ocurrió. Como al inicio de mi charla yo dije que uno de estos elementos de este cóctel explosivo estaba en el exceso de detenciones cautelares. Seguimos deteniendo, seguimos hacinando personas en la comisaría. No digo que no sean juzgadas, quiero que se entienda bien, nadie está planteando libertades ni impunidad. Hay que ser selectivo en este criterio, en este contexto. No ordena libertades, habla de cumplimientos diferenciados de la pena, y tiene un concepto que es muy interesante, que yo no lo encontré en otros fallos que resolvían habeas corpus colectivos, que es la perspectiva de género. Especial atención le dedicó a las mujeres o a los victimarios de las mujeres. No se les ocurra conseguir una prisión domiciliaria y lo van a mandar a la misma casa donde vive la víctima. Parece una obviedad decirlo, pero había que decirlo. No será viable en caso de violencia de género y delitos sexuales, cuando la convivencia sea ahí, aún estando consentida por la víctima. Las mujeres con menores o con discapacidad, se debe priorizar la necesidad de los menores sobre lo de la progenitora. Entonces debe haber un cumplimiento diferenciado de la pena. Mujeres embarazadas, lactantes, menores de 5 años. Especial consideración debe tenerse sobre esta población, y también se recomienda. Y hay algo que el Estado dijo cuando se presentó acá, dijo, miren, nosotros no podemos cumplir porque no tenemos recursos para tener tantas tobilleras. Dijo, la falta de recursos no puede ser puesta sobre la espalda del imputado, no es una excusa. Entonces, este fallo que aborda el colectivo, vuelvo con esto, tiene que ser interpretado como estándares, y les digo a los colegas que litigan, esto está pasando, este fallo existe, está vigente, y por ahí vemos que cuando van a presentar habeas corpus, ni lo citan este fallo. Y este fallo, que está dictado por el juez revisor, ya les está diciendo el juez revisor cuáles son los estándares. Si ustedes van a plantear un habeas corpus a favor de su cliente que encuadra en uno de estos supuestos, este fallo es su mejor amigo. Úsenlo. Sigue. Y el otro tema sensible que queremos abordar. Si estuviéramos en vivo, en un auditorio, ahora empezaríamos a jugar un poco desafiarnos un poco. Vamos, acá está el doctor Marco Madrid. Supongamos que el doctor Marco Madrid es juez, ¿sí? Y ordena la detención de mi pobre cliente. Acá está mi pobre cliente, pero la decisión de él es arbitraria para mí. Y yo digo, no le planteo un recurso a la decisión de él. Voy y la veo acá a la doctora Luz Gutiérrez, que también es magistrada, y digo, ¿sabe qué? La detención que dictó este juez es arbitraria. ¿Puedo ir por habeas corpus para cuestionar una detención que dictó un juez competente? ¿O es el vía de recurso? Bueno, acá hay posiciones. Hay una tesis, pero ya vamos a profundizar esto, negativa, que dice, no muchacho, si a vos te parece que es arbitraria la decisión de este juez, vaya por la vía ordinaria, plantea el recurso. La tesis positiva dice que hay resoluciones que podrían ser analizadas por vía de habeas corpus en la medida que sean
la arbitrariedad permanezca clara y manifiesta. Sigamos. ¿Qué dice la tesis negativa? Que no se autoriza, que hay remedio ordinario y por lo tanto que el habeas corpus no autoriza sustituir las decisiones de los jueces que incumben los jueces propios de la causa respecto de sus resoluciones. Si tiene agravio, vaya por recurso. Sagues hace un pronunciamiento y habla de la anarquía judicial que puede llegar a generar esto y tiene razón. De hecho, siguiente, la Corte Suprema sigue este criterio. La Corte Suprema dice, no muchachos, ustedes no pueden cuestionar decisiones dictadas por jueces competentes a través de la vía de habeas corpus. Y lo dijo en el antecedente Lucchioni, lo dijo en Cardoso y Sarichiei. Básicamente el habeas corpus no procede si la privación de libertad se originó en una causa decidida por un juez competente y los cuestionamientos tendientes a demostrar lo injustificado de esta detención por esta autoridad o las falencias en el procedimiento son ajenas al remedio procesal e incumben a los jueces de la causa, respecto a cuyas resoluciones, en caso de existir agravio, deberán hacerse valer los recursos correspondientes. Básicamente lo mismo dice ahí y lo dice también en Salor, perdón, en este otro fallo. Estos son todos fallos de la Corte que dicen lo mismo. Sigamos. Pero la doctrina empieza a analizar, es decir, ¿esto es un principio absoluto? ¿O se pueden dar situaciones de excepción? ¿Qué dice Ángela Ledesma? En general, Ángela Ledesma, jueza, bueno, no hace falta presentarla, jueza de casación penal, prolífera doctrinaria también. En general existe coincidencia en cuanto a que la acción de habeas corpus no puede servir de base para sustraer el conocimiento de sus jueces naturales, pues lo contrario implicaría un desplazamiento de la competencia que atentaría contra la estabilidad de las decisiones judiciales y la administración de una suerte de vía paralela para cuestionar actos que pueden encontrar respuesta dentro del propio ámbito del proceso. Pero, ¿qué dice después? No obstante ello, consideramos que esta regla debe ceder frente a aquellos supuestos en que la violación de la libertad invocada no puede encontrar una respuesta suficientemente ágil y eficiente, uno de los requisitos, lo vamos a analizar ahora, en el marco del proceso de origen. En estos casos no solo debe ponderarse si el ordenamiento prevé los instrumentos legales que permiten al accionante obtener una respuesta pronta a su planteo, sino también si las circunstancias del caso concreto así lo permiten, pues en ocasiones, no obstante los remedios que existen, procesales específicos, por las características puede producirse demoras que tornen ilusorios los derechos que pretendemos justamente proteger. Bien, siguiente. ¿Qué pasa acá? ¿Y qué pasa en la provincia de Jujuy? Este es un fallo que creo que es interesante. Que trasciende las fronteras de la provincia de Jujuy. A ver, lo que se hace este fallo es, con mucho éxito, logra armonizar las posiciones de la Corte con una tesis positiva. Lo que dice la Corte es como principio general. Y muy excepcionalmente, si se dan condiciones muy específicas, procede. Y es el fallo, el leading case es el fallo NAC. NAC son las iniciales de la persona que está imputada. ¿Qué ocurrió en este caso? Tiene muchas idas y vueltas, es muy complejo explicar, pero básicamente, en la provincia de Jujuy, si una persona debe ser, si el fiscal, para que un juez ordene una detención tiene que haber un requerimiento fiscal. Entonces, en este caso había una orden de detención dictada por un juez que era competente, pero que el fiscal no se lo había requerido, es decir, tenía competencia pero nunca se había activado su jurisdicción. Por lo tanto, era evidente la situación de arbitrariedad. Este fallo empieza a analizar estas cuestiones y empieza a establecer algunos supuestos. Lo vamos a analizar el caso en función de la filmina siguiente, donde tiene los requisitos. La primera establece 3 requisitos. 2 requisitos y una aclaración que es importante decirla. Primero, la arbitrariedad debe ser manifiesta. A ver, en este caso, viene de la mano de, no es una vía recursiva, es decir, no estamos cuestionando, no estamos recurriendo a la decisión del juez. Lo que estamos haciendo es, a ver, ni siquiera necesitamos valorar las razones que justificaron la detención. Probablemente el juez haya tenido un razonamiento muy sólido para otorgar la detención. Pero es tan arbitrario porque no tenía jurisdicción que ni siquiera necesitamos analizar. No se valora lo valorado, dice el fallo NAC. Entonces la arbitrariedad surge de manera manifiesta. Acabo de ver que un juez con competencia sin jurisdicción, sin necesidad de analizar las razones que justificaron la detención. Y el siguiente requisito es inexistencia de una vía idónea.
dice el juez en el habeas corpus. Siendo ello así, el habeas corpus se muestra como la acción más adecuada a las singulares circunstancias del caso, pues, además de lo ostensible de los defectos que padece la privación de la libertad de NAC, para cuya determinación no se requirió ponderar aspectos materiales de las decisiones que la dispusieran, todo otro camino procesal es manifiestamente inútil y en el mejor de los casos dilatorio para quien ya va a cumplir casi 2 meses de detención. Acá tenía 2 meses de detenido ya y encima le van a decir, che, ¿sabes qué? Planteó un recurso donde la realidad hoy, encima en medio de la pandemia, vamos a estar mínimo 4 meses para ser resuelto. Si bien se agilizaron mucho los plazos últimamente, la realidad es que hay tiempos procesales. La vía no garantizada, no era idónea para garantizar ante tamaña arbitrariedad. Entonces lo que hace este fallo es establece los requisitos, armoniza con los conceptos de la Corte y dice, la Corte, como principio general, no procede el habeas corpus contra decisiones de jueces competentes. Excepcionalmente, si se dan estos requisitos, sí. Atrás del fallo NAC vinieron otros, doctora Gutiérrez, usted me va a acordar porque usted fue una de las... Sauretti, me corrige la doctora si estoy diciendo mal, ahí la persona toma conocimiento que había una denuncia en su contra, formula una presentación espontánea, solicita el mantenimiento de la libertad, ni siquiera se valoró, no le interesó, estaba a la vista, nadie lo valoró, el fiscal pidió la detención y lo detuvieron, sin ni siquiera valorar la pretensión del imputado. Lo que hizo ahí el magistrado fue hacer lugar al habeas corpus, suavizó la libertad y lo reenvió para que se expida, ordenó una libertad y lo reenvió para que se expida. El juez dijo, está bien, ahora está en libertad, pero ahora expedite, antes de confirmar la detención de esta persona, expedite sobre el planteo preexistente, que es el mantenimiento de la libertad. Esta persona manifestó que tiene arraigo, que tiene trabajo, justificó que la inexistencia de riesgos procesales, por lo tanto, previo a analizar la detención, el tipo te ganó de mano y vos lo tuviste que analizar. Si vos ni siquiera tomaste el trabajo de analizar los fundamentos, esto es arbitrario. No hace falta que yo me ponga a analizar el razonamiento del fiscal. Esta situación es arbitraria en sí misma. Entonces lo devolvió. No dio una libertad in limine, lo que le dijo es, vaya juez, valore esto y recién resuelva si va a privar de la libertad o no de las personas. Entonces me pareció también, ese siguió el fallo NAC, por lo tanto veamos que hay que saber interpretarlo en el caso concreto si estamos ante una arbitrariedad manifiesta que implique que la no necesidad de valorar lo valorado anteriormente y si se da la inexistencia de las vías para poder garantizar en el procedimiento ordinario son útiles o no. Estos son los requisitos. Me parece que esto es esencial porque se plantea mucho. ¿Por qué se plantea esto? Pensemos que estamos en caso de pandemia. Pensemos que no hay, que los jueces, muchas veces los jueces naturales no están habilitados. Otro ejemplo que ocurrió hace poquito, pero que no llegó porque se destrabó en el medio. Pero se firma un abreviado con el fiscal, se va para homologar al tribunal, el tribunal no actúa porque entra en cuarentena, y el acuerdo decía que había una pena de 7 meses. Se habían cumplido los 7 meses, el juez no había homologado, y la persona dice, no homologa porque hay pandemia, alguien hágase cargo de esto, y estaba presentando un habeas corpus, en el medio se activó la alarma, y el tribunal se abocó, homologó el convenio y le dieron la libertad a esa persona por cumplimiento. Pero como estoy dando ejemplo para que vean cómo se pueden configurar supuestos de arbitrariedad manifiestas que habiliten la presentación de un habeas corpus, aun cuando la detención sea legal y dictada por jueces competentes. Con esto, en el tiempo que tenemos, obviamente nos queda mucho para hablar sobre habeas corpus, hay un montón de facetas para profundizar, la declaración de inconstitucionalidad de una norma en el marco de un proceso de habeas corpus, qué pasa con el habeas corpus en un estado de sitio, se suspende o no se suspende, ya digo que no, pero también ha generado toda una evolución interesante de la doctrina y la jurisprudencia, es decir, hay muchas cosas para profundizar en el ámbito del habeas corpus, pero me pareció que estos eran los conceptos útiles en el marco de la pandemia y dado también el tiempo con el que contamos para poder realizar esta charla. Así que bueno, muchísimas gracias, les dejo un mail de contacto para lo que necesiten. Una vez más, agradezco al Colegio de Abogados, a los que estuvieron presentes en esta charla teniéndome paciencia
Y como les decía al principio, en el transcurso de esta disertación seguramente fueron surgiendo consultas, yo las fui respondiendo y eventualmente acá hay un mail y estaremos en contacto para lo que sea necesario. Muchísimas gracias.